Son las 11, 10 en Canarias. Cadena COPE, la linterna. A las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria, para todos aquellos, sobre todo, que se estén incorporando en estos momentos a nuestra sintonía, vamos a recordarles las 11 noticias de las 11 de la noche, empezando naturalmente por la que hemos destacado en primer lugar. Recuerden que la inflación ha crecido un 0,9% en el mes de agosto, lo que deja el índice de precios al consumo en lo que va de año en un 4%, peligrosamente cerca del 5% que había previsto inicialmente el Gobierno para todo el año. Para el ministro de Economía, el señor Solchaga, es una cifra esperada y para los sindicatos, naturalmente, demuestra que el Gobierno no controla la economía española y los empresarios, por su parte, no creen que se pueda bajar del 6,5% de inflación al fin de año. Esta es la primera, pero no la única. Repasemos las 10 siguientes, Margarita Mayoral y Juan Miguel Ramiro. Las bolsas de todo el mundo, incluidas las españolas, han reaccionado con alzas generalizadas ante la noticia de la bajada de los tipos de interés en Alemania. El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ha declarado que la peseta no será devaluada, a diferencia de lo ocurrido con la lira italiana. El pacto de Ajuria Enea, con la ausencia de Eusko Alkartasuna y Euskal Esquerra, decidió hoy no tener contactos con HB ni negociar con la banda terrorista ETA mientras ésta siga matando. Los asistentes también expresaron su voluntad de no tomar decisiones unilaterales que afecten al pacto por la paz. En la iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián se ofició el funeral por el policía Ricardo González Colino, asesinado ayer por ETA. Julián Guita anunció hoy que el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, presentará la dimisión de este puesto al no querer defender la enmienda que presentará la coalición a los acuerdos de Maastricht. El grupo parlamentario podría estar al borde de la división. El director general de Radio Televisión Española, Jordi García Candau, tendrá que responder ante un juez por las cuentas del ente público. García Candau tendrá que explicar las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas por el Ministerio de Hacienda. Han sido suspendidas las tareas de búsqueda de los tripulantes magrebíes de una patera que se hundió esta mañana en el estrecho. Por el momento se han rescatado con vida 2 tripulantes y los cuerpos de otros 5 más. Los nuevos precios de las gasolinas, que entran en vigor dentro de una hora y que son válidos para los próximos 15 días, no sufrirán variación alguna. La Super continúa en 96 pesetas, la sin plomo en 94 y la normal en 92. El Ministerio de Sanidad, por boca de su titular, José Antonio Griñán, anunció hoy la nueva política de financiación selectiva de medicamentos, que supone que a partir de ahora habrá que pagar medicamentos que antes corrían a cuenta de la Seguridad Social. Ramón Vargas Soto, el banderillero muerto ayer en La Maestranza por un toro, fue enterrado hoy en su pueblo natal, Camas, en Sevilla. Esta tarde el matador José Luis Seseña resultó herido grave en una pierna al ser cogido por el toro Granuja. Jacinto Pellón y Emilio Casinello, responsables de la Expo de Sevilla, anunciaron hoy en rueda de prensa que los datos económicos de la exposición se ven con optimismo y negaron que se fuera a restringir la entrada de público a pesar de la masiva afluencia de estos días. Con la ceremonia de clausura celebrada en el estadio de Montjuïc y que presidieron sus majestades los reyes, han concluido hoy en Barcelona los Juegos Paralímpicos. La delegación española obtuvo un magnífico resultado conquistando más de un centenar de medallas. Mira, desde que la probé, no me cabe en la cabeza que alguien pueda tomar otra leche desnatada que no sea leche desnatada Pascual. ¿Tanto se nota la diferencia? Es que no hay comparación. No tienes más que ponerte en serio a hacer la prueba. Con 2 vasos. En uno una leche desnatada cualquiera y en el otro leche desnatada Pascual, con todas sus proteínas, vitaminas y minerales. Bebes y te das cuenta de que el sabor de leche desnatada Pascual es insuperable. Si es tan buena, la tomaré. Además, no me vendría mal perder unos kilos. Leche desnatada Pascual. Ayuda a no engordar. Bueno, pero yo lo que quiero es una rentabilidad segura. Entonces, no lo dude. El depósito azul. Desde 2 millones y a plazo de 15 días le da un interés del 11,50 TAE, sin retenciones fiscales y sin comisiones. Con el depósito azul de Banco Atlántico, su rentabilidad garantizada. Consúltenos en el 901 11 11 11. La linterna. Luis Herrero. Estamos, amigos, en las 11:04 de la noche, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Hemos recordado las noticias sobresalientes del día y recuerdo también, por si acaso ustedes se han incorporado tarde a la sintonía de la cadena COPE, que los contertulios de esta noche son don Federico Jiménez de los Santos, don Víctor Márquez Reviriego y don Luis Ángel de la Viuda. A partir de ahora, y esto sirve ya para los días venideros, no hay más regla que las que ellos quieran imponer. Es un diálogo libre donde cada uno expresa sus opiniones y donde no hay ni moderador ni moderado. Sencillamente una charla de expertos o de periodistas o de analistas o como ustedes quieran verlo. Así que yo me atrevo a sacar, aunque solo sea por todo el bombardeo que hemos hecho de la situación económica, ese primer asunto en primer lugar, pero siempre sujeto a que ustedes me quieran llevar por otros derroteros. Por empezar, por aquello de la veteranía, yo creo que hoy hay 2 asuntos que coinciden
de alguna manera, que es la subida del índice de precios al consumo y la bajada, por decirlo de alguna manera, de los intereses en Alemania. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, pues que yo creo que indefectiblemente, al hilo de lo que ha leído, los editoriales que ha leído Federico Jiménez Santos, sigue estando la misma pregunta. ¿Hay que devaluar o no devaluar la peseta? Y yo en eso voy a decir solo una cosa que esta mañana le he escuchado al profesor Tamames en esta misma casa. España, no sé si se ha dicho, en 5 o 6 años ha perdido el 30% de competitividad con respecto a Europa. Vamos, con respecto a sus competidores. Eso hay que pagarlo. Esas reglas son absolutamente, digamos, mostrencas y además tozudas. Si tenemos menos competitividad, habrá que afectar a la moneda para que tengamos más competitividad, porque si no, acabamos no vendiendo nada. Hombre, a mí ahí me ocurre una cosa muy graciosa o muy curiosa, como ustedes quieran calificarla, y es que frente no solo a lo que usted acaba de decir a don Luis Ángel, sino a todos los expertos que yo he visto desfilar y he oído desfilar por todos los medios de comunicación, todos están más o menos en esa tesis. Sin embargo, el señor Serra, que salvo que ustedes me lo desmientan, sigue siendo el vicepresidente del gobierno español, hoy ha dicho inequívocamente que no se va a devaluar la peseta. Yo no sé, pero yo no sé si hay que tomárselo en serio. Perdón, yo voy a hacer una precisión. El señor Serra casi nunca dice nada inequívocamente, porque hoy, en vez de decir que se iba a agotar la legislatura, ha dicho que se iba a agotar la candidatura y luego ha rectificado, con lo cual las ganas ha dicho es que se va a agotar la candidatura, dice perdón, la legislatura. Pero la suya o la de Felipe. No lo sé, yo digo lo que he escuchado. Eso don Víctor, que es felipólogo además de la primera época, de los que lo conoció con el huevo, como quien dice, nos lo puede aclarar. Felipe no lo sabe todavía, hombre. Pero Serra, ¿tú crees que lo sospecha? No, Serra ni se ha enterado todavía de que dice el presidente. Bueno, ¿vosotros creéis que Felipe González va a tomar alguna decisión antes de ver el resultado del referéndum francés? Hombre, pero es que eso es la semana que viene, o sea que... ¿Y usted se cree que el señor Felipe González no sabe ya a estas alturas o no intuye lo que va a pasar en el referéndum de Maastricht? Hombre, ahora estará más seguro, después de lo que ha pasado en Alemania. Pero han debido de pasarlo muy mal. No, la pasó muy mal. No, y cuidado, ¿eh? No digo que lo ha pasado muy mal, yo no digo que lo estoy pasando bien. No, es que cuidado, hasta el mismo día 20, bueno, el pánico, hoy, bueno, han subido las bolsas y tal, pero en fin, la cuestión de fondo permanece ahí. Es decir, todo el tinglao europeo montado, si sale el no, aunque sea como como pasó en Dinamarca. El tinglao europeo, como dice Federico, pues está montado a base de una potencia real que es Alemania y una Francia que va a llevar la parte del protocolo o de los entremeses o de los Dubré. Hombre, también tiene una cierta potencia económica. Francia, sí, bueno, pero fundamentalmente después una serie de acompañantes y una Gran Bretaña refunfuñando. Entonces, yo me he acordado ahora, tal como está la situación en Francia, es una situación muy parecida a la que había en España antes del referéndum de la OTAN. Si aquí hubiera ganado el no, a ver qué pasa. Aquí quién gobierna, y se decía que era lo que hacían para desautorizar un poco a los partidarios del no. Dice, ¿y quién va a gobernar? ¿Antonio Gala? Tal porque era. Y entonces, fijaros ahora mismo que si en Francia ganara el no, queda desautorizado Mitterrand. Bueno, Mitterrand es, como se decía, del cuerpo de carabineros, ya en sus últimos, es un cuerpo a extinguir, digamos, ¿no? Pero bueno, ya le han extinguido la derecha o centro derecha. El señor Chirac ha pedido el sí fervientemente, o sea, se queda mal parado. Se queda mal parado el señor Giscard d'Estaing. Pero por la izquierda se quedan mal parados los dos delfines posibles de Mitterrand, que son Delors y Rocard. O sea, que se queda, ¿quién tiene que gobernar? Y todo Charles Pasqua o el señor Seguí. No, pero ¿Cómo se llama el Félix Seguí? Sí, Seguí, ¿no? Es que me acordaba porque había otro Seguí que era Georges Seguí, que era el de los sindicatos famosos, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión que no se valora, a mi juicio, lo suficiente. En el referéndum de la OTAN en España, al fin y al cabo era sí o no, y la OTAN estaba allí, y fue lo mismo antes y después del referéndum. Es decir, no cambió la OTAN. Pero Europa ha cambiado. Y el proyecto de Maastricht ha cambiado antes y después de Francia. Ya nada va a ser igual, porque en el fondo lo que se le ha metido nada menos que a Francia, que son 60 millones de personas, es en más de la mitad, por lo menos, de su cuerpo electoral, la inquietud sobre el futuro europeo. Aunque voten que sí, porque el no les convence, pero sin embargo ya no puede confiar la opinión pública francesa en el proyecto europeo de Jacques Delors, que es el proyecto de Maastricht. Es decir, ese proyecto está muerto. Y yo creo que a lo que vamos es a replantear de nuevo, a renegociar, como dicen ahora muchos, esa fórmula europea, o en los términos ingleses, que es un mercado común, mantenimiento de la capacidad política de los parlamentos nacionales, etcétera, y de los gobiernos nacionales, y apertura al este,
que es el proyecto de John Major, y más o menos el que era de Margaret Thatcher, o el proyecto de Delors, asumido por Alemania, que es, digamos, una especie de Estados Unidos de Europa, con un poder político desde el principio, banco único, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso no... Banco, como dice muy bien el país. Claro, pero no es lo mismo, porque en buena doctrina liberal lo lógico sería dejar que las monedas compitan y que la moneda mejor gane. Y la moneda mejor, si es el marco, porque han demostrado tener más disciplina monetaria, etcétera, pues muy bien, nos servirá el marco, como nos ha servido el dólar durante muchos años en el mundo, para las transacciones. Pero ahí hay una asignatura política pendiente tremenda, que es todos los países del este, que una de dos, o entran en el mercado o se quedan, pues como está pasando con Marruecos o con Hispanoamérica. Y eso desde para muchas naciones, empezando por Inglaterra. Inglaterra dice en voz alta lo que piensan muchos en voz baja en otros países más intervencionistas tradicionalmente, pues como Italia o como España o como Portugal. Pues a lo mejor es esa fórmula al final la que hace revisar todo el tratado a la baja o a la alta, según se mire. Lo que pasa, en mi opinión, don Federico, es que eso que pasa en Francia también pasa en España. Claro. Y ahí hay dos cuestiones en el proyecto Delors que a muchos no nos gustan. El propio estilo del señor Delors, que es un estilo burocrático, intervencionista, muy centralizado. Jacobino, sí. Pero Jacobino y socialdemócrata. Jacobino y socialdemócrata, y sin ningún control. Claro. El gran problema que tiene, es decir, yo cuando oí al señor Leguina que le preocupa mucho que mande el banco, el Bundesbank, a mí me preocupa que mande el Bundesbank o el Banco de España a la vista de lo que hace el Banco de España. Claro, el Banco de España ha hecho lo que le ha parecido bien, cuando le ha parecido bien, ojo, y cuando le piden unos datos hace muy poco tiempo, al nuevo gobernador dice que no les da. Es decir, que